Esto es lo que me enseñó el mejor abogado del mundo y de la historia. ¿Y quién es el mejor abogado del mundo y de la historia desde mi punto de vista? Su nombre es Joe Flom. ¿Y quién fue Joe Flom? Joe Flom fue un abogado socio de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom, una de las firmas más exitosas del mundo. Y en este video les voy a enseñar qué fue lo que este abogado me enseñó y por qué creo que es de vital importancia que todos ustedes aprendan este tipo de conceptos. Hola a todos, aquí Ulises Navarro y vamos a dar inicio con este video, así que vamos a ver cuál es el primer punto que aprendí sobre Joe Flom. Y primero que nada me siento muy identificado con este abogado porque fue un abogado que inició desde cero y no solo eso, fue un abogado que enfrentó muchísimas adversidades. Era un abogado que era judío, fue un abogado que era inmigrante y además fue un abogado que inició su práctica durante la depresión. Y bien sabemos que en los 40s y 50s este tipo de factores eran determinantes para saber si vas a tener éxito o no. No solo eso, por estos factores Joe Flom fue rechazado de todos los despachos relevantes de Wall Street. Así que en ese momento sus socios y él se preguntaron ¿en qué rama nos debemos de especializar? Por lo que ellos contestaron pues a todo aquel que toque la puerta. Pero ¿cómo fue que estos abogados realmente lograron convertir esta firma en una de las firmas más grandes de la historia a nivel mundial? Lo vamos a ver en unos instantes. Pero hay algo muy importante, ellos rápidamente escalaron y en un par de años ya tenían más de 100 abogados trabajando para ellos. Cuando llegaron a 300 abogados trabajando para la firma, se le preguntó a Joe Flom, oye, ya es una de las firmas más grandes, y él dijo, ¿qué va? Vamos a llegar a más de 1000. Hoy en día la firma tiene más de 2000 abogados a nivel mundial y tienen presencia en más de 23 ciudades por todo el mundo. ¿Se imaginan ustedes? Más de 2000 empleados. Entonces, por supuesto, Joe Flom hizo cosas que la mayoría de nosotros no hacemos y por supuesto aprendió cosas que la mayoría de nosotros creemos que no es necesario aprender. Y por supuesto, Joe Flom era experto en negocios. No puedes ser un abogado que controla un imperio de más de 2000 empleados sin saber de negocios. Entonces, ¿cómo fue que Joe Flom, un judío inmigrante durante la depresión, con todas estas barreras de acceso, logró crear un negocio de más de 2000 empleados y facturar más de $1,000 millones al año? ¿Cuál es esa característica única y especial que Joe Flom tenía? Joe Flom fue el pionero de las tomas hostiles. En ese entonces las tomas hostiles o compras hostiles no existían. Para quien no sepa lo que es una compra hostil o una OPA, o lo que se le considera una oferta pública de adquisición hostil, es una adquisición de una empresa que se produce sin el consentimiento de la dirección de la empresa que se está comprando. Entonces, digamos que una empresa pública se está manejando de forma incorrecta. Pensemos que el CEO está haciendo un mal trabajo. Posteriormente, un inversionista compra acciones suficientes de esa empresa para convocar una asamblea de accionistas y proponer un cambio de dirección. Entonces, una vez que sucede esto, el inversionista que hace la compra hostil puede proponer a la asamblea de socios y a la junta, o en este caso el consejo de administración, normalmente 3 tipos de caminos. El primero es que se le entregue el control de la compañía para designar un nuevo director general o CEO, hacer alguna adquisición de otra compañía u otra división de negocios, o inclusive vender la compañía o partes de la misma. El propósito de una compra hostil es advertir que hay empresas que están subvaloradas o que se están manejando de forma incorrecta, pero que realmente tienen potencial y que por ese motivo el precio de sus acciones está por debajo de lo que debería. Entonces, al momento de tomar el control de la empresa y redefinir el rumbo y empezar a hacerla funcionar correctamente, buscas que el precio de las acciones se eleve para que en ese momento probablemente vendas y darle un valor agregado o una utilidad al resto de los accionistas. Hoy en día a eso se le conoce como activismo corporativo, aunque anteriormente se le consideraba una invasión corporativa. Una persona muy famosa en el medio que se dedica a este tipo de negocios es Carl Icahn. Casos famosos de tomas hostiles de Carl Icahn fueron Industrias Tappan, inclusive Apple y Netflix.
Un par de ejemplos de las actividades que llevó a cabo Carl Icahn en Tappan o en Apple fue que en Tappan decidió despedir al CEO porque consideró que estaba haciendo un mal trabajo y tomó control de la empresa, contrataron a otro director general, redefinieron el rumbo de la empresa subió su precio en acciones y en ese momento se salió. Con Apple, lo que se dio cuenta es que en ese entonces la compañía tenía más de 150,000 millones de dólares en efectivo que no estaban siendo utilizados para nada en particular. En ese momento Carl Icahn hizo una propuesta a la junta donde les dijo: deberíamos de hacer un buyback de acciones. Para quien no esté familiarizado con este término, buyback quiere decir una recompra de las acciones que están colocadas en el público inversionista. De esta forma, la empresa puede adquirir sus propias acciones, lo que provoca escasez de acciones en el pool que está repartido en el público inversionista. Por lo tanto, mientras menos acciones hay disponibles en el público inversionista, más valen las acciones que están colocadas en el mercado, lo cual hizo subir el valor del resto de las acciones de forma abrupta. Este tipo de prácticas corporativas son consideradas hostiles y Joe Flom fue uno de los abogados que fue pionero en este tipo de asesorías corporativas. Entonces, en la década de los 40s a los 60s, el ser judío era un problema. Y en ese entonces, al mismo tiempo, las firmas de abogados eran consideradas de zapato blanco, lo que quería decir que debías de ser de buenas familias, tenías que tener aspecto nórdico, es decir, güero y de ojos azules, de clase media alta y licenciado por las universidades que Dios manda, o lo que se les conoce como las Ivy League. En ese entonces, por difícil que sea creer esto, era muy mal visto pelearte en los tribunales como abogado, ya que las empresas no se peleaban en ese tiempo, era algo mal visto. Ni se diga una compra hostil. Joe Flom en ese entonces pensó: esto es libre mercado y yo creo que esto en el futuro va a ser algo totalmente normal, y en el momento muy probablemente mucha gente lo vea mal, pero en el futuro esto se va a empezar a dar con más regularidad porque los inversionistas están buscando generar utilidades y existen muchas empresas que están subvaloradas y están siendo operadas de manera incorrecta. Entonces, desde ahí el sistema está mal. Y dicho y hecho, llegaron los años 70 y las compras hostiles se empezaron a normalizar. Los mercados se internacionalizaron, las normativas habían cambiado y los inversionistas empezaron a volverse más agresivos. Y por lo tanto, para los años 80, la aversión a los pleitos corporativos se redujo drásticamente. Y naturalmente las empresas que eran objetivos o targets para ser compradas tenían que desarrollar una estrategia corporativa y legal eficiente para poder defenderse. Y por supuesto, los inversionistas que buscaban ávidamente generar utilidades a través de una compra hostil tenían que desarrollar su propia estrategia. Y de repente los bufetes o despachos anticuados que no querían llevar este tipo de prácticas porque era mal visto o porque era no ético, empezaron a querer meterse al mercado. Y ahora era algo que todas esas firmas querían hacer. Pero ojo, ¿quién creen que eran los mejores para ello y habían generado gran autoridad en ese sector? La firma de Joe Flom. Y les repito, los judíos no podían ni siquiera obtener un trabajo decente 15 años antes, y en ese entonces todas las firmas querían unírseles. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Primero que nada, Joe Flom desarrolló un pensamiento a través de primeros principios. Esto quiere decir que no te riges por el entendimiento común de las cosas. Simplemente analizas qué es lo que crees que es correcto y lo desarrollas con una visión a largo plazo. No porque todo mundo dice que algo está mal quiere decir que está mal. Las cosas están mal hasta que dejan de estar mal. En algún momento les dije que Henry Ford pensaba de la misma manera. Si Henry Ford única y exclusivamente se hubiera basado en el entendimiento común de las cosas, él hubiera pensado que lo que todo mundo quiere son caballos más rápidos. El segundo punto importante es: piensa en grande y a largo plazo. Si tú crees que algo va a cambiar en el futuro, empieza desde ahorita.
adquiere experiencia en ese tema. Cuando todo mundo se quiera subir al tren y tú quieras ahora sí ser parte de ello, probablemente ya es muy tarde. Recuerda algo muy importante, el mercado es quien marca la pauta. Hay un dicho muy sabio que establece que un gran profesionista con un mercado incorrecto, el mercado va a ganar. Por el contrario, un mal profesionista con un buen mercado, el mercado va a ganar también. Ejemplo, conforme a tu oferta, no ofrezcas lo mismo que ofrecen todos los demás, simple y sencillamente porque todo el mundo está haciéndolo. Escoge un sector del mercado, enfócate específicamente en lo que ese sector quiere y busca, inclusive si es poco convencional. Prepara una solución para ese problema particular y pon el 100% de tu atención y de tu enfoque en ello. Por lo que vea marketing y publicidad, hoy en día es mal visto. Inclusive los colegios casi lo prohíben. Dicen que es poco ético. Inclusive el código de ética no lo permite en algunas circunstancias. Pero pónganse a pensar, ¿hace cuánto se escribió ese código de ética? ¿Qué era lo que sucedía en el mercado en ese entonces? ¿Quién lo escribió y con qué motivo? Y a pesar de lo anterior, la tendencia del marketing y la publicidad en firmas está creciendo cada vez más y nadie lo va a poder detener. Inclusive ya existe una sentencia en Estados Unidos que establece que la publicidad de todas las firmas es necesaria y buena para el mercado, ya que democratizas el acceso a la información de la existencia de servicios legales y contables para el público. Es decir, en el momento en que todas las firmas se publicitan, le das información al mercado de saber que tiene más opciones y que no todo el mercado se concentre en las firmas que ya son famosas desde hace años. En la parte de ventas y procesos comerciales, en México es muy poco común el ver que una firma tenga un proceso comercial o inclusive un equipo comercial. En Estados Unidos es totalmente normal. Tenemos que aprender nuevas habilidades y entender que el crecimiento de una firma o de cualquier negocio depende del entendimiento de tus números y de saber cuáles son tus indicadores de rendimiento para saber si lo que estás haciendo está bien o mal. Tienes que ver a tu firma como una empresa. Y por último, aprender de management y administración. ¿Ustedes creen que un abogado que inició desde cero, si no supiera absolutamente nada, hubiera tenido la capacidad de controlar una firma de 100 abogados, 300 abogados, 1000 abogados y hoy en día más de 2000 abogados sin saber de negocios, administración de empresas y management? Por supuesto que es imposible. Entonces, estos fueron los puntos más valiosos que rescaté de la historia de Joe Flom. Como les digo, Joe Flom era un abogado judío, inmigrante, iniciando su práctica en la depresión de los 40s y 50s, con todos los factores en contra, y aún así se convirtió en fundador de una de las firmas más exitosas de la historia a nivel mundial. De verdad espero que esto te haya sido valioso, que analices cuáles son los puntos en los que se enfocó, cuáles eran los detalles de su oferta, cuál fue su visión del mercado, su implacabilidad y sus procesos comerciales. Si disfrutaste este video, te pido que le des like para que pueda ser promovido por el algoritmo hacia más personas y que les sirva también estos consejos. Suscríbete al canal también y activa la campanita para que te notifique cuando subamos un video. Recuerda que estamos subiendo videos acerca de temas legales, corporativos, fiscales, de negocios y todo lo relacionado con el crecimiento de firmas legales y o contables. Nuevamente espero que este video haya sido útil para todos ustedes. Les recuerdo, mi nombre es Ulises Navarro, socio de Marquina Navarro y Pérez Cota Consultores, y nos vemos en el que sigue. Muchísimas gracias.